Nosotros nos basamos en la Biblia, ellos en el Corán. Creemos en la Trinidad, ellos no. Creemos en un Dios de amor. Es una cosa que mucha gente no sabe. El Islam no enseña que Dios sea un Dios de amor. Es una diferencia importante. Porque para nosotros, y según la Biblia, Dios es amor. Y eso es algo fundamental para nosotros. Pero ellos no hablan de un Dios de amor. Creemos en un Dios cercano. Ellos creen en un Dios lejano. No lo digo yo, lo dicen ellos. No estoy diciendo lo que yo pienso del Islam. Estoy diciendo que su concepto de Dios es de un Dios lejano. Hasta tal punto que ellos enseñan que nuestros pecados no afectan a Dios en absoluto. No le ofenden ni le afectan porque Dios está tan lejos de nosotros como si Él ni siquiera se diera cuenta de nuestros pecados. Porque es un Dios lejano. Y ponen comparaciones como, no sé, como si una hormiga en China pudiera afectarnos a nosotros aquí. ¿Cómo va a afectarme a mí una pequeña hormiga en la China? Y dicen, ¿y cómo pueden afectar tus pecados a un Dios tan grande como es Alá? Entonces, es un concepto de Dios distinto. Nosotros creemos en la Biblia que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ellos no creen eso, no creen en la imagen de Dios en el ser humano. Creemos que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Para ellos es solo un profeta de Dios. Lo respetan. Creen en Él como profeta. Dicen que es el segundo profeta más grande después de Mahoma. Pero a fin de cuentas no es más que un profeta. Hijo de Dios, nada. Eterno, tampoco. Creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó. Ellos no creen ni en su muerte ni en su resurrección. Porque ellos creen que o bien Jesús fue sustituido por Judas o por alguien y al final no fue Jesús quien murió en la cruz, fue un sustituto de él. Y otros musulmanes creen que sí que fue Jesús, pero que no murió, se desmayó, bajaron su cuerpo, le bajaron de la cruz antes de que hubiera muerto y después él poco a poco se fue recuperando y siguió viviendo un tiempo más. Y después desapareció o fue llevado al cielo. Pero ellos no creen en la muerte de Jesús en la cruz, en sustitución por nuestros pecados, y tampoco creen en su resurrección al tercer día. Creemos en una salvación por la gracia de Dios. Ellos en una salvación por buenas obras. Ellos creen en la balanza. La balanza es la balanza de Alá, que al final Él pondrá tus pecados por un lado y tus virtudes o cosas buenas por otro lado, y a ver cómo cae la balanza. Y la balanza es una idea de salvación por méritos, de salvación por buenas obras, salvación por haber sido un buen musulmán, pero no es por la gracia de Dios. Ese concepto también es extraño para el Islam y para los musulmanes. Creemos en una relación de amor con Dios. Ellos creen en una religión de obediencia. ¿Veis la diferencia? Una relación de amor, nosotros, y ellos una religión de obediencia. Todo es obediencia, obediencia, obediencia. No es una relación, porque Dios no es amor, no somos hechos a su imagen, y por lo tanto eso cambia radicalmente cómo tú enfocas tu fe o tus creencias. Creemos en la separación entre las religiones y el Estado. Ellos no. Ellos creen en la unidad de la religión y el Estado. Ellos entienden que en los países donde hay más musulmanes, el Estado debería imponer el Islam, debería respaldar el Islam, debería fomentar y promocionar el Islam. El Estado no tiene que ser neutral, no tiene que ser indiferente, no, el Estado tiene que fomentar la religión verdadera, que es la suya. Es una gran diferencia. Nosotros entendemos que aunque fuéramos mayoría los cristianos en España, no por eso deberíamos imponer nuestra fe sobre el país, porque separamos lo que es la fe de lo que es el Estado como entidades diferentes, ¿no? Finalmente, 10 consejos prácticos sobre cómo evangelizar a personas musulmanas. Ahí están las 10 cosas, los 10 consejos. Yo podría, si tuviera más tiempo, decir algo sobre cada punto, pero no tengo tiempo para eso. Pero ama a tus vecinos musulmanes. No tengas miedo, no tengamos miedo. A veces tenemos miedo porque hemos visto los actos terroristas de una pequeña minoría de terroristas islamistas, pero la inmensa mayoría de los musulmanes no son así. Son gente normal como nosotros.
Ellos tienen sus luchas y sus alegrías y sus penas, igual que cualquiera de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es amarles como tenemos que amar a cualquier tipo de persona. Amarles, vive como Jesús delante de ellos. O sea, muestra con tu vida, muestra con tu amor, con tus hechos, lo que es realmente el cristianismo, lo que debería ser un cristiano o una cristiana. Cultiva amistades naturales con ellos. Es decir, busca formas de relacionarte con tus vecinos musulmanes o los que tienes al lado o yo qué sé, ¿no? En el trabajo, en cualquier lugar, o las madres esperando a sus niños fuera del colegio o lo que sea. Tenemos que cultivar amistades naturales con personas musulmanas. Practicar la hospitalidad. Esto es tan importante. Yo sinceramente creo que la hospitalidad hoy por hoy es una de las formas más importantes y más efectivas de compartir a Jesús con la gente. Y yo diría aún más en el caso de personas musulmanas. Ábreles tu casa. Yo sé que tenemos que a veces correr riesgos o es un desconocimiento, tenemos un poco de miedo, no sabemos cómo van a ser, qué tradiciones van a traer, pero tenemos que abrir nuestros hogares. Pasar a mi casa y ofrecerles hospitalidad cristiana. Y quién sabe si Dios puede usar eso para también abrir oportunidades para hablar de nuestra fe y preguntarles sobre su fe. Evita cualquier ofensa necesaria. ¿Para qué vamos a empezar a insultar a Mahoma? Vale, nosotros creemos que no es lo que ellos entienden que es, pero ¿es un motivo para insultarles y ofenderles? No. Tenemos que evitar cualquier ofensa innecesaria. ¿Sabéis que si tú tienes tu Biblia y tú la pones en el suelo o pones algo encima de tu Biblia, ellos ya no van a tomar en serio nada que tú digas después, porque es que tú tratas la palabra de Dios según tú de esa manera. Tú pones tu Biblia, que tú dices que es la palabra de Dios, en el suelo, o amontonas un montón de cosas encima de un ejemplar de la Biblia. Eso nosotros nunca lo haríamos con el Corán. Porque es algo especial para nosotros la palabra de Dios. Y no lo es para ti, tu palabra de Dios. O sea, que ellos a veces están juzgándonos por detalles y no nos damos cuenta de que sin querer estamos dando una imagen errónea de lo que nosotros entendemos. No ofenderles. Usa el Antiguo Testamento. Ellos creen en Adán y Eva. Ellos creen en Noé. Ellos creen en Abraham, Ismael, Moisés, David, los profetas, Isaías, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una base en común que podemos citar, quizás profecías, apuntando a Jesús y demostrar cómo Jesús también aparece en un sentido en los libros del Antiguo Testamento. Pues tenemos que aprovechar ese detalle con los musulmanes. Háblales del pecado según la Biblia. Ellos tienen un concepto erróneo del pecado. Ellos le quitan la importancia al pecado. El pecado es algo casi caprichoso. No el bien y el mal realmente, pero tenemos que ayudarles a entender que según la Biblia el pecado es más amplio, es más interior, es más profundo de lo que ellos piensan. Y por eso necesitan a Jesús. Porque todos somos más pecadores de lo que nos damos cuenta. Y ellos también. Ellos entienden que lavándose con esos rituales, cuando hacen sus oraciones 5 veces al día, que se están limpiando de la contaminación del pecado. Y tenemos que decirles, no es así como Dios dice que tenemos que ser limpiados de nuestros pecados. Y por eso tenemos que mostrarles a Jesús ante la religiosidad. Cómo Jesús estuvo cerca de gente marginada, de gente considerada impura y muy pecadora, y cómo Jesús se enfrentó a la religión organizada una y otra vez, a los fariseos. Y esto es importante con los musulmanes porque, en un sentido, ellos están en una religión donde se fomenta el fariseísmo, las apariencias, lo externo, pero luego lo interno es otra historia. Y por eso tenemos que enseñarles cómo Jesús se relacionó con la gente cuando Él estuvo aquí. Presentarles a Jesús como el Salvador. No es el agua de lavarse, de ese ritual especial para ellos. Eso no les va a lavar de sus pecados, pero Jesús sí puede hacerlo. Tenemos que presentarles al Jesús que les puede salvar también. Preguntarles, tú eres pecador, no pecadora.
¿Cómo piensas ir al cielo? Pues yo por mis rituales de mi religión y por ser buena persona, pensando en la balanza y todo eso. Y ahí es donde podemos decirles, ¿sabes que tenéis en el Islam un Salvador? Un Salvador, no. Tenemos el profeta, tenemos a Dios, tenemos ángeles, tenemos imams, pero no tenemos un Salvador. Pues yo te voy a hablar de un Salvador, el único Salvador, para ti también, y se llama Jesús, que vosotros ya le llamáis Isa, hijo de María. Pues vamos a hablar de él, ¿no? Jesús como Salvador. Sé honesto sobre el precio de creer, porque muchas veces el precio para ellos va a ser incluso más alto quizás que para nosotros. Porque van a ser, si se convierten a Jesús, van a ser muchos de ellos rechazados, van a ser llamados apóstatas, pueden estar en peligro incluso de muerte, de violencia física, de agresiones. El precio para un musulmán convertirse al cristianismo verdadero es un precio bastante alto para muchos de ellos, y hay que hablar claramente sobre lo que cuesta creer en Jesús y ser discípulos de Él, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión número 1? Es dar a conocer la buena noticia acerca de Jesús a todo el mundo y hacer discípulos de todo tipo de personas. Y eso incluye a las personas musulmanas. Y ya que es tan difícil ir a sus países, llevarles el mensaje de Jesús, el Señor está trayendo a muchos de ellos aquí, para que vivan cerca de nosotros, para que sea más fácil compartir el mensaje de Jesús con ellos. Pero lo estamos haciendo quizás más bien poquito, ¿no? Pues el reto es, oremos por ellos, acerquémonos a ellos, amémosles, hablémosles de Jesús. Ya está. Sé que he corrido un montón y 37 minutos es demasiado, pero si hay alguna pregunta. ¿Preguntas sobre el Islam, Val? Sí, bueno, no sé si dicen la frase 3 veces santo. Ellos, sobre la santidad de Dios, hay un poco de confusión. Ellos enfatizan más la justicia de Dios, más que su santidad. No digo que nieguen. Si tú preguntas, ¿tú crees que Dios es santo? No digo que van a decir que no. Pero ellos no hablan mucho de la santidad de Dios, hablan más de su justicia. Bueno, justicia, bondad, misericordia, poder, pero no tanto de la santidad de Dios. Cristina, Gaby y Laura. Y Anulfo y Krum, ya está. No más. Bueno, hay religiones que no creen en la Biblia como palabra de Dios, como el hinduismo, lo que sea. Hay religiones que supuestamente sí creen en la Biblia, pero en la práctica no le dan tanta importancia o ponen otras cosas por encima. Hay religiones como los testigos de Jehová que sí que dirían que la Biblia para ellos es la palabra de Dios y tiene la última palabra, pero su interpretación de la Biblia es muy defectuosa. Y entonces no dan con el Evangelio. Pero la gran diferencia entre el Evangelio y todas las demás religiones es la salvación. Porque el Evangelio bíblico es el único mensaje que es una buena noticia, porque no es salvación por obras, es salvación por gracia. Jesús lo hace todo. Nosotros solo tenemos que recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el Evangelio de la Biblia y cualquier religión, sea el Islam o la que sea, ¿no? ¿Quién iba después? ¿Gaby? ¿Sí? Más fuerte, es que no te oigo muy bien.
Ah, sí, la confesión, la shahada. ¿Qué es apóstata? Un apóstata, eso es fácil, un apóstata es alguien que después de haber sido musulmán, reniega su religión musulmana. Entonces puede ser alguien que haya nacido como musulmán y después lo haya abandonado, sea convirtiéndose a cristiano o lo que sea, o puede ser alguien que durante su vida supuestamente se convirtiera al Islam para después volver a renunciarlo después. Pero alguien que era musulmán y lo ha abandonado es apóstata. Y apóstata, según la ley Sharia y el Corán, es digno de la muerte, de pena de muerte. Y de hecho los familiares tienen derecho a matar a sus familiares apóstatas, ¿no? Laura. Sí, tengo que repetir las preguntas. Ha preguntado qué significa ser apóstata. Y Cristina ha preguntado sobre las diferencias entre las religiones. Perdonad. Laura. Yo quería saber si según el Corán, cómo las personas islámicas ven a los cristianos, porque si ellos nos consideran enemigos, es un poquito difícil invitarles a tu casa y promover una relación de amistad si ellos desde el primer momento, si tú no eres islámico, o te conviertes en su enemigo. Sí, bueno, esta pregunta es buena y a la vez difícil, porque la pura realidad es que hay contradicciones en el Corán en ese sentido. Laura ha preguntado qué piensan los musulmanes de los cristianos según el Corán, ¿no? Porque según eso, a lo mejor les invitamos o no a nuestra casa, porque si nos ven como enemigos que tienen derecho a agredir o a matar, ¿cómo voy a invitarles a mi casa? Yo diría dos cosas. Primero, en el Corán hay dos corrientes que se contradicen. Entonces, claro, por eso hay diferentes manifestaciones o expresiones del Islam. Porque el Corán dice cosas distintas y algunos se quedan con algunos versículos. Sabéis que el Corán es un libro no muy grande, es un poco más pequeño que nuestro Nuevo Testamento. Está dividido en capítulos que se llaman suras. Hay 114 suras y en general van en el orden desde los más largos hasta los más breves, más o menos siguiendo su orden. No es el orden cronológico de las revelaciones de Mahoma, es el orden de extensión. Empieza con los más extensos y acaba con los más breves. Pero dentro de el desarrollo, digamos, de las revelaciones que recibió supuestamente Mahoma, hay un momento al principio cuando se le dice a Mahoma que tiene que amar a los del libro, que son los judíos y los cristianos, y tiene que respetarles y llevarse bien con ellos. Pero más tarde, en las revelaciones que vinieron después, durante su vida, en parte yo creo porque la situación había cambiado radicalmente, él estaba recibiendo mucha oposición, hubo guerras, batallas terribles, gente matándose. Entonces, en una etapa posterior de sus revelaciones, ya se habla de que hay que matar, ¿no?, a los del libro. Entonces, hay dos corrientes en el mismo Corán, pero honestamente yo diría que hoy por hoy, la mayoría de los musulmanes normales y corrientes no sienten esa agresión hacia los judíos y los cristianos. Es decir, creo que no es un motivo para no hacer lo que yo he dicho antes de hospitalidad y todo esto. Y por eso tenemos que diferenciar siempre entre radicales islamistas, que son donde nacen los terroristas islamistas, y los musulmanes normales, que también hay muchos de diferentes ideas, pero están los chiitas y diferentes ramas del Islam. Pero en general, yo no creo que muchos musulmanes entiendan por el Corán que tengan que matarnos a nosotros, ni mucho menos, todo lo contrario. Y si es así, tenemos que correr el riesgo, porque la evangelización implica riesgos, y por amor a la gente, pues a veces tenemos que dar pasos así un poco arriesgados. Arnulfo, Krum y ya el café. Arnulfo.
La gran diferencia con Mahoma, bueno, la pregunta es la diferencia entre Mahoma y los profetas bíblicos, ¿no? La gran diferencia en el caso de Mahoma es que él pretendió recibir un dictado en árabe de Dios. O sea que no es como nosotros entendemos que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, pero también ellos echaron su propia personalidad. No fue un dictado, fue Dios inspirándoles a través de su propia personalidad, estilo, contexto, etcétera, etcétera. Pero no, el Corán fue un dictado Mahoma fue totalmente pasivo. Él simplemente recibió a través del ángel Gabriel las revelaciones de Dios sin más, y cada palabra fue elegida por Dios directamente, y eso no hay que tocarlo. Por eso dicen a veces que la Biblia está manipulada, dicen que nuestra Biblia está manipulada por las diferentes traducciones y versiones. Ellos dicen un solo Corán que está hoy como cuando Dios lo dio a Mahoma al principio, palabra por palabra. Entonces, es la gran diferencia entre revelación mecánica, un dictado, y revelación dinámica, que es Dios guiando los pensamientos y las palabras de unos autores plenamente humanos, ¿no? Krum, la última ya, lo siento. Bueno, respuesta de Laura, en cuanto yo creo que tú lo dices bien, pero yo quería añadir solamente en esto de evitar personas más en casa. Yo he conocido varias personas que he trabajado con ellos, y de la diferencia que ellos siempre se han dejado hablar sobre el Antiguo Testamento y han sido mucho más respetuosos hablar de la Biblia que otras personas. Incluso hablando honestamente con otro, él decía: yo quiero cultivar la amistad contigo por hablarte del Islam. Y yo digo: pues yo también, pero hablarte de otra cosa, del cristianismo. Entonces, son personas que están dispuestos y no son, también depende de la enseñanza que ellos han recibido. Sí. Pero en general son dispuestos de aceptar y de escuchar. Vale, la experiencia de Krum en su trabajo, etcétera, ha sido positiva. Ellos están abiertos a hablar, tienen un respeto por la Biblia. Entonces, creo que tenemos que ser también positivos nosotros en nuestro intento de evangelizarles, ¿no? Mi pregunta era, en cuanto a su forma de interpretar la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, ellos tienen otra forma de interpretarlo. ¿Cómo podemos superar eso? Bueno, eso es como igual que el judaísmo o igual que algunas religiones supuestamente cristianas. Entonces, para eso tenemos que aprender a manejar la Biblia, y hay unos principios que tienen que guiarnos siempre en nuestra interpretación. Por ejemplo, no sacar palabras fuera de su contexto, fijarnos si el lenguaje es un lenguaje poético o narrativo o lo que sea, comparar textos con otros textos más fáciles. Hay una serie de principios que nos tienen que guiar y orientar en nuestra manera de interpretar la Biblia. No podemos interpretar la Biblia de cualquier manera. Entonces, tenemos que intentar aplicar también estos principios a la hora de evangelizar usando la Biblia también, ¿no? La última, vale, la última. Tao. No. Básicamente, mucha gente no sabe esto. La palabra Islam técnicamente significa sumisión. Es una religión de sumisión. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que someterse a Dios, ¿cómo? Obedeciendo el Corán y la ley Sharia. Entonces, el Islam es una religión de sumisión, de sometimiento. Islam no significa paz. No es como Shalom. Shalom es paz, pero Islam, que parece parecido, es sumisión. Es una religión de sumisión a Dios, pero ¿cómo? Siempre a través del Corán y la Sharia, ¿no?